Muy buenos días, amados hermanos. Para mí es un gozo poder estar esta mañana con ustedes en este tiempo de audio devocional matutino con este tema, la escuela del sufrimiento. Hoy quería tratar un tema con ustedes que lo he titulado La tragedia y su misterio. No podemos dejar de preguntarnos cuando comienzan a pasar cosas con la gente, sobre todo con gente que entre comillas podamos decir buena, y comienzan a sucederle cosas malas. O viceversa, a gente mala o que consideramos dentro de un estrato de malo, ¿no? Que comienza a sucederle cosas buenas. Siempre nos preguntamos frente a esto, ¿Dios está atento a estas circunstancias? Hay que ser sincero, siempre nos preguntamos cuando alguien sufre algo o sufre un problema, nos preguntamos si Dios sabe que ha sucedido eso o si sucede al revés, como les decía hace un ratito, ¿no? ¿Dios está en control de todo eso? Cuando yo era pequeño recuerdo de que hubo un niño que estaba en nuestro barrio jugando fútbol y lamentablemente cuando tropezó cayó sobre una botella rota en medio de la tierra y se cortó la mano. El niño no había tenido ninguna intención de jugar con una botella rota, pero sin embargo terminó toda su mano lacerada después de que cayó violentamente contra ella, ¿no? Unos pueden decir solamente fue un accidente, cosas que pasan en la vida y que uno tiene que dejarlas simplemente pasar y con el tiempo eso se va a ir cicatrizando. Si es cierto, yo estoy seguro que si ahora conversara con ese niño que ahora debe ser un hombre y haciéndole recordar esa escena, él pueda decir todo eso pasó, fue parte de la niñez. Pero sin embargo, cuando uno la está pasando, no suele expresar ese tipo de cosas, si usted se da cuenta. Cuando hablamos de Job, y ahora que estamos meditando en ese tiempo con Job, nos ponemos a pensar de que lo que él estaba pasando, si él hubiera sabido el final, no se hubiera tenido que lamentar ni él ni su esposa por lo que estaban sucediendo. Y aunque en realidad Job no se lamentó, quienes comenzamos a leer el libro comenzamos a ver una tragedia que sucede. Perder sus hijos, como ya se ha narrado en estos días, perder su trabajo, perder sus bienes, perder su familia. Todo esto ocasionó de que en el corazón de Job, aunque no había, según el texto bíblico, no había un rencor contra Dios, sino más bien una respuesta positiva cuando dijo: no solo he de recibir de Dios lo malo, sino también lo bueno, o viceversa, no he de recibir solamente de Dios lo bueno, sino lo malo. A pesar de eso, uno no deja de preguntarse por qué Dios permite que un hombre bueno, así narra el texto, un hombre justo, le pueda suceder ese tipo de cosas. Definitivamente la tragedia tiene un misterio. Y ese misterio está albergado en el corazón de Dios. Y ahora me refiero a misterio en el sentido de que nadie puede escarbar el corazón de Dios, nadie puede entender el corazón de Dios sino Dios mismo. Dios sabe por qué hace las cosas. Y definitivamente en los que nos pasa o a aquellos que les pasa, el que pasen una tragedia, el que pierdan un hijo, el que pierdan el trabajo, el que sean robados, el que sean asaltados, el que pasen una situación tan difícil como las que he narrado, siempre va a haber un misterio siempre va a ser un misterio el responderlo, mejor dicho. Dios tiene una respuesta. Y entonces lo que nos concluye en cuanto a esto es que si usted mientras más cerca esté de Dios, más cerca va a estar de la respuesta. Tiene que recordar que la tragedia no tiene una explicación de justicia, donde si usted se portó muy bien, entonces nunca le ha de suceder algo malo. O si usted se portó mal, usted de hecho que va a recibir un castigo. No necesariamente en esta vida va a ser así. Si bien en la eternidad Dios es un Dios justo, en medio de nuestros sistemas tenemos que reconocer que eso no sucede así. Así que sigue siendo la tragedia un misterio para nosotros, porque no sabemos cómo reaccionar en su totalidad. Si ustedes ven el texto, en Job el capítulo 1, la esposa va a hablarle a Job y decirle: mejor maldice a Dios y muérete. Esa es la reacción de la esposa. Mientras que el esposo, o sea Job, va a decir lo siguiente, ¿no? Solamente hemos de recibir el bien y no el mal. Ambos tienen una postura distinta frente a la misma tragedia. Yo no me imagino a una mamá siendo insensible a la muerte de sus hijos. A ella se le vino el mundo abajo. Ya no tenía mayor esperanza.
Una mujer, tanto en ese tiempo como en este, creo que ha de sufre más cuando hay la pérdida o el daño de un hijo. Y eso es real. No podemos nosotros pintar las cosas de otra manera, ¿verdad? Sin embargo, Dios permite que a pesar de la misma experiencia que tienen ambos, cada uno reaccione de una manera distinta. ¿Cuál es la reacción de usted frente a las situaciones difíciles, frente a la tragedia? ¿Cuál es la reacción que usted tiene cuando se da cuenta de que las cosas que usted estaba creyendo que iban bien, de repente se convierten todas en mal? Ahora que estamos pasando este tiempo de cuarentena, ahora que estamos pasando este tiempo de dificultad, definitivamente nos preguntamos a cada rato, ¿qué pasó, Señor? ¿No tenías tú el control de todo esto? ¿Por qué se permite esto? Esto ha ocasionado, este tiempo de pandemia ha ocasionado que mucha gente se enferme y mucha gente también pierda la vida. En nuestro país, a pesar de todas las medidas tomadas, la curva sigue subiendo en cuanto a infectados y en cuanto a fallecidos. No se puede hacer otra cosa. ¿Por qué está sucediendo esto? No podemos nosotros entrar en el corazón de Dios y poder nosotros decirle a las personas, esto sucede, porque no tenemos las respuestas. No podemos nosotros desentrañar cuál es la voluntad eterna de Dios. Pero sí podemos entender algunas cosas que la palabra nos enseña. En primer lugar, si nosotros pasamos un tipo de tragedia que no podemos entender cuál es la respuesta, Dios con ello nos quiere consolar. Y esto lo quiere hacer con nosotros cuando pasamos esta situación, porque de esa manera podemos identificarnos. Sí, identificarnos con lo que les pasan a otras personas. Nosotros no podemos consolar a otros que pasan una tribulación semejante a la nuestra si es que nosotros no la hemos pasado primero. No podemos hacer alusión a decir te entiendo lo que estás pasando si es que nosotros no lo hemos pasado primero. Y ese es uno de los motivos por los cuales a veces sucede esta tragedia en nuestras vidas, estos problemas en nuestras vidas y que a veces no tienen una respuesta exacta. Sin embargo, Dios permite eso para consolarnos y con ese consuelo con que nos dio, como va a decir en 2 Corintios 1 del 3 al 4, con ese mismo consuelo con que hemos sido consolados, nosotros consolar a otros. Dios nos está preparando para eso, para que tengamos identificación, podamos identificarnos con la necesidad, con las tragedias que pasan otras personas, con los que sufren estas mismas situaciones. Dios también nos permite que aprendamos a tener compasión y tengamos compasión con aquellos que están pasando el problema. No solo es identificarlo y decir, a mí me pasó también lo mismo, yo entiendo lo que estás pasando, sino que tomemos una acción, ¿no? La de sensibilidad, la de compadecernos, la de poder acercarnos a la persona y darles un consuelo, un real consuelo de corazón. Qué hermoso es cuando una persona no va a otra que está pasando problemas a darle una perorata y decirle, si hubieras hecho esto, si hubieras hecho aquello, si no te hubieras metido ahí, entonces no hubiera sucedido lo que te pasó. Qué horrible, de verdad, es cuando nos expresamos de esa manera. Qué forma tan fea poder, en el momento en que alguien está caído, comenzar a darle sermones de cómo hubiera sido mejor de que se comportara para evitar lo que está pasando. No es así. Hay que ser sensible, hay que tener compasión con esta persona y hay que tener cuidado en la manera que nos comportamos. Y por último, lo que Dios nos llama cuando nos pasa la tragedia y esta tragedia no la entendemos y es un misterio para nosotros, entonces lo que nos llama es a unidad, a ser solidarios con esta persona. No basta con comprenderlo, no basta con entenderlo, no basta con comprenderlo, sino que hay que tomar una actitud de solidaridad. ¿Cómo puedo ayudar a esta persona que está pasando ese problema? Dios permite que tú pases una tragedia, esa tragedia que es un misterio en tu corazón, para que puedas consolar a otros, para que puedas compadecerte de otros y para que puedas mantener una solidaridad con
con otros. Dios te está preparando para eso. Tal vez no lo entiendas ahora. Tal vez no lo entiendas durante toda tu vida, hasta que estés en la misma presencia de Dios y Dios quiera mostrarte, si así lo desea, mostrarte cuál fue la razón por la cual permitió esa tragedia en tu vida. Y entonces, solamente entonces, vas a poder entender cuál fue el propósito por el cual Dios te preparó ese camino para que transitaras tú en este mundo. No te deprimas, no veas la actitud negativa, más bien por el contrario, ve la oportunidad que tú tienes para consolar a otros, para tener compasión de otros, para ser solidarios con otros. Y haz que esta tragedia, que para ti todavía es un misterio, se vuelva en una bendición. Dios te bendiga, amada Iglesia.